Mi nombre es Carlos Schickenans, con el deseo de colaborar en este curso online para público de diferentes regiones. Me corresponde reflexionar con ustedes sobre lo que se llama accountability, la rendición de cuenta. Voy a compartir pantalla para mostrarles inmediatamente lo que quiero ofrecerles. Tenemos solo alrededor de 30 minutos, así que intentaré ser lo más conciso posible. Les voy a compartir 4 ideas, el texto está también aquí en inglés, en colorado, cuatro ideas. Una primera reflexión introductoria sobre accountability, y con esa expresión de la bibliografía actual como una manifestación icónica de buena gobernanza, ¿no? Esta es la palabra. Accountability designa buen liderazgo, ¿no? Un buen sistema de gobierno, una institución con un buen liderazgo, ¿no? Y es una palabra cultural clave, ¿no? En segundo momento, muy breve, solo voy a mostrarles un ejemplo, aquí no vamos a hacer lo de Alemania, sino solo lo de Australia, sobre un texto de un informe no realizado por la Iglesia Católica, pero que es como una auditoría sobre cómo está funcionando la Iglesia Católica a raíz de la problemática de los abusos. Lo tercero, les voy a mostrar cómo ese diagnóstico que hacen informes internacionales, no producidos por la Iglesia Católica, coincide en buena medida con las observaciones de reforma de la Iglesia que teólogos y teólogas vienen haciendo hace tiempo. Y en un cuarto momento, muy brevemente, voy a decir allá algunas cosas precisas sobre accountability y voy a proponer algunas preguntas que ayudan a comprender de qué se trata esta accountability, qué significa para una institución, qué incluye para un determinado liderazgo. Bien, vamos con la primera reflexión, primer punto en relación a este título, manifestación icónica de buena gobernanza. Es una palabra importante hoy en las instituciones. Lo primero es que cuando uno se pone a estudiar sobre esta temática en relación a la Iglesia Católica y a la teología, naturalmente que tiene que acudir a otras ciencias, ciencias sociales y también de humanidades, ¿no? Y cada vez más estudios que provienen de otras ciencias reflexionan también sobre cómo esta accountability, esta característica que indica una buena gobernanza, se realiza en la Iglesia Católica. Un punto que siempre ponen de relieve los autores, las autoras, es que accountability no tiene una traducción fácil a otras lenguas, ¿no? Normalmente en la lengua española se lo traduce como rendición de cuenta, pero se acude siempre a diversos sinónimos, ¿no? Y aparece frecuentemente unida a conceptos como transparencia, participación, consultación, corresponsabilidad, etc., ¿no? Todos ellos, con matices diversos, lo que tienen en común y que caracterizan, este es el punto, buenas prácticas de gobierno y de liderazgo en las más diferentes instituciones, ¿no? Del área política, del área de la economía, instituciones internacionales y naturalmente también las instituciones religiosas y en ellas la Iglesia Católica, ¿no? Y claro, uno de los puntos que sale a la luz cuando aparece este tipo de lectura y de estudio es que, aquí lo puse en inglés y no en español, es que la accountability propone modelos, propone un estándar que en general difiere bastante del que existe hoy en la Iglesia Católica. Una palabrita más introductoria sobre
aunque el concepto tiene, accountability, tiene una larga tradición en las ciencias políticas, sobre todo en la contabilidad financiera, está clarito, ¿no? Cuando uno tiene que rendir cuenta de ingresos y gastos, en toda la administración pública, pero también en las relaciones internacionales, en la psicología social, en el derecho constitucional. Es la importancia de este concepto y lo que él significa es creciente, ¿no? Y por eso puede decirse, lo que ponen en relieve varios autores, que estamos frente a una palabra cultural clave, ¿no? Una palabra cultural clave, ¿no? Y se ha convertido, dicen, como en la frase que les puse antes, una manifestación icónica del buen gobierno, como si una palabrita que caracterizara un buen liderazgo, o con palabras de otro autor, un elemento crucial de la gobernanza. Lo típico es, como les decía recién, es que esto se aplica a todo tipo de organizaciones, incluso organizaciones sin fines de lucro o no democráticas, ¿no? Pero sea por múltiples motivos, por la complejidad de las organizaciones y de la gobernanza, etc., se subraya hoy que la accountability está todavía en su infancia, está en pañales, ¿no? Entonces uno constata esa doble, estudiando la bibliografía sobre accountability, esa doble realidad, ¿no? Un concepto clave de relevancia creciente, pero también de una gran complejidad porque se aplica a las más diversas instituciones, etc. Bien, doy el segundo paso, una mirada sobre la iglesia actual. Naturalmente que en los pocos minutos que tenemos no es mucho lo que podemos decir, pero quiero mostrarles el asunto. Esto aparecerá de alguna manera también en los otros vídeos, ¿no? Esto es un texto que les comparto aquí, es un texto de una comisión de Australia, constituida por el gobierno, que en 2017 produjo una gran cantidad de volúmenes sobre el tema de los abusos, y uno de esos volúmenes estaba dedicado, el volumen número 16, estaba completamente dedicado a la Iglesia Católica. Y en uno de los párrafos dice así, fíjense, hablando de la Iglesia: los poderes de gobierno que tienen obispos diocesanos y provinciales religiosos, ¿no?, de las comunidades religiosas, fíjense la frase, no están sujetos a controles y equilibrios adecuados. Fíjense qué está diciendo el informe australiano. El poder en la Iglesia Católica, hablando aquí particularmente de obispos diocesanos y autoridades de las congregaciones religiosas, está como desbocado, sin controles, ¿no? Falta ese proceso de check and balance, de equilibrios adecuados, que hoy es tan importante en todas las organizaciones políticas, económicas, etc., ¿no? Dice el texto, no hay separación de poder y los aspectos ejecutivo, legislativo y judicial de gobierno se combinan en la persona del Papa y los obispos diocesanos. Acá hay una pregunta enorme para la Iglesia Católica, ¿no?, que es la no existencia de la separación de poderes, que es algo que nosotros hoy describimos como un asunto clave para que en las instituciones se respete la justicia y los derechos humanos, ¿no? Hay pero en todo caso, fíjense, hay una concentración de poder en el Papa, los obispos, los presbíteros, en el ministerio ordenado, que llama mucho la atención a una persona que mira desde fuera la Iglesia Católica, ¿no? Y por eso, aludiendo estrictamente al tema de los abusos, el texto dice, los obispos diocesanos no han sido lo suficientemente responsables, acá está, accountable,
no han rendido cuenta, no han tenido que responder ante ningún otro organismo por su toma de decisiones, el manejo de denuncias de abusos sexual, infantil o perpetradores, ¿no? ¿Ven? Esta es la característica, ¿no? No ha habido ningún requisito para que las decisiones sean transparentes. Observen el diagnóstico, ¿no? Y las trágicas consecuencias de esta falta de rendición de cuenta es precisamente el caso del abuso sexual, ¿no? Esa falta de limitación del poder, ¿eh? Cómo está razonando el texto, o sea, esta falta de limitación del poder, de un poder que no rinde cuenta, favorece contextos de abuso, que los abusos se produzcan y que los abusos se perpetúen, ambas cosas, ¿no? Fíjense qué diagnóstico severo, ¿no? Es un problema no solo moral, no solo espiritual, sino de sistema, un problema sistemático de cómo funciona el poder, en este caso la autoridad de los obispos en la Iglesia Católica, ¿no? Y observen este segundo texto, y con esto no, terminamos este punto porque no puedo detenernos más por razones de tiempo. Observen este párrafo. La exclusión de laicos, y particularmente mujeres, de puestos de liderazgo en la Iglesia Católica. Fíjense, el texto australiano, otros no tanto, pero el texto australiano es muy matizado. Puede haber contribuido a respuestas inadecuadas al abuso sexual infantil. Y por eso fíjense la recomendación: de acuerdo a los estándares contemporáneos de buena gobernanza de cualquier institución, ¿ven? De cualquier liderazgo, ¿eh? O sea, un liderazgo de nuestro tiempo, ¿eh? Respetuoso de las personas y de los derechos humanos. Alentamos a la Iglesia Católica en Australia, que es el informe que estoy citando, a explorar y desarrollar, observen, formas en las que sus estructuras y prácticas de gobierno, bien claro, puedan hacerse más responsables en el sentido de rendir cuenta, más transparentes, más significativamente consultivas, más participativa, incluso a nivel diocesano, a nivel parroquial, o sea, a todo nivel de la Iglesia. Fíjense, la recomendación es clara, precisa, ¿eh? Está claro lo que hay que hacer, ¿no? En orden a la reforma de la Iglesia, al desarrollo de la sinodalidad en la Iglesia, y también frente al tema de los abusos, ¿no? Fíjense, y este tercer punto, que también lo voy a hacer brevemente, lo que quiero mostrarles aquí es cómo ese diagnóstico, rápidamente revisado ahora, ese diagnóstico que realizan personas pertenecientes al campo de la política, del derecho, de la psiquiatría, de la sociología, coincide con los análisis teológicos que ya hace tiempo se hacen en la Iglesia Católica, ¿no? El tema de los abusos nos viene a decir cuán urgente es la reforma, cuán urgentes son las reformas en la Iglesia, que sustancialmente están recogidas en el proceso sinodal, ¿no? Fíjense esta frase, le pongo dos frases, una de Avery Dals, un cardenal jesuita norteamericano ya muerto, y Hervé Legrand, un dominico francés que todavía vive, uno de los grandes eclesiólogos de nuestra época. Fíjense esta frase de Avery Dals: las actuales estructuras de la Iglesia, especialmente en el catolicismo romano, tienen una impronta muy fuerte de las pasadas estructuras sociales de la sociedad europea occidental. ¿Eh? ¿Qué dice Bridals? Ahora no es un politólogo, ¿eh? No es un jurista, no es un psicólogo social, es un teólogo o un cardenal en este caso, ¿no? Muy prestigioso. Las actuales estructuras tienen, ¿ven? Una impronta de las estructuras sociales
de la sociedad europea occidental. Es como que la Iglesia Católica se enamoró de una forma de gobierno, la asumió acríticamente y no ha producido una transformación necesaria. Por eso Legrand dice, en la práctica permanece un modo de gobierno heredado de la monarquía europea del siglo XVIII. Naturalmente que con un vestido teológico, espiritual, pero esta es la forma de gobierno de la Iglesia Católica hoy, ¿no? Claro, está claro allí, en este tipo de forma de gobierno, la accountability no existe, ¿no? Nadie puede pedirle que rinda cuentas a un monarca. No, un monarca obra según su leal saber y entender, y no tiene que compartir información, realizar procesos de consulta, estar atento al consenso y dar informes sobre las decisiones que toman. ¿Ven? Aquí está, observen cómo el diagnóstico teológico coincide con el diagnóstico como el australiano que les mostré recién. Y allí, fíjense, resulta tan relevante esta frase, por lo breve solo puedo recoger esto. También recurro aquí a Legrand en una frase, en un artículo de 2006. Observen la frase, miren, el obispo nunca se percibe nunca es visto como responsable, en el sentido de accountable, ¿no? De tener que rendir cuenta ante su iglesia particular, ¿no? Ante su diócesis. Solo responde ante lo de mayor rango, el papado, el papa, y ante Dios. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense, tenemos en la teología que todavía hoy gobierna la iglesia, en la mentalidad difundida, en la práctica de gobierno y en el derecho canónico, todavía tenemos una autoridad que carece de accountability, que no está obligado a dar cuenta de sus acciones, sino, en algunos casos, hacia arriba, ¿no? Hacia el papado, pero no frente a las comunidades a las que legítimamente lidera, ¿no? Por ejemplo, fíjense qué sencillo de hacer, pero que supone un cambio de mentalidad y en el derecho. El derecho canónico podría decir, el obispo todos los años deberá presentar un informe al Consejo Pastoral de la diócesis pensando sobre el tema abusos, sobre las denuncias que hayan llegado durante ese año, a su obispado y los procedimientos acordes que se han concretado. ¿Por qué no dice esto el derecho canónico? Porque tiene la preocupación con una mentalidad, diríamos así, monárquica, de no vincular el obispo, la autoridad, a los procesos de consenso, consulta, compartir decisiones. Lo deja libre en el sentido de que no le exige accountability. Fíjense qué importante. Aquí no es solo el asunto de práctico, sino la mentalidad teológica, ¿no? Un liderazgo, entre comillas, irresponsable, que no debe responder frente a su iglesia particular. Esto está indicando una eclesiología que está acentuada sobre el poder de gobierno y no sobre la categoría de pueblo de Dios, al interior del cual hay que... Por eso, y me voy apurando así, terminamos el último punto, que quiero rápidamente describirles. Bueno, pero entonces, ¿qué incluye ante la complejidad de la noción de accountability, su aplicación a distintas áreas e instituciones económicas, políticas y también religiosas? Un politólogo sueco
estas serían las características, diríamos así, definitorias de cualquier forma de accountability, independientemente de la institución a la cual se refiere. Por supuesto, primero tiene que haber alguien que debe dar cuenta, ¿no? Un líder, un presidente, un obispo, un papa, alguien que debe dar cuenta, ¿no? En segundo lugar, tiene que haber un área, un dominio de responsabilidades sobre las que tengo que dar cuenta. Por ejemplo, un director o una directora de escuela, que tiene que dar cuenta de la marcha del colegio, ¿no? Cómo han ido los distintos planes, los distintos desafíos de ese año, las reformas que se han hecho, ¿no? Un área de responsabilidad. Tercero, debe existir una persona o una institución a la cual ese agente, esa directora de escuela o director de escuela, debe rendir cuenta, ¿no? Entonces, alguien rinde cuenta de algo a alguien, a otra persona, a otra institución, ¿no? Y esta persona o institución tiene el derecho de exigir, a esa directora de escuela, a ese obispo, a ese papa, tiene el derecho de exigirle. ¿Qué tiene el derecho de exigirle? Fíjense, aquí tiene algunas palabritas claves, ¿no? A que informe, a que explique, a que justifique sus decisiones. Eso es accountability, ¿no? Compartir información con transparencia, explicar, tomar decisiones y explicarlas, etc. Y un quinto punto, que no siempre, aquí hay que ver según las instituciones, pero en principio que es el derecho que tienen a sancionar a ese dirigente, a ese agente o institución, si no da cuenta del área de la cual debía responder, ¿no? Y aquí tienen unos cinco pasos sencillos, pero que describiría cuáles son los elementos, ¿no? Alguien que rinde cuenta sobre algo a otra persona, una institución que tiene derecho a exigir, que se le rinda cuenta de la forma de proceder, ¿no? Y la posibilidad de la sanción si la autoridad, quien lidera la institución, quien preside o la institución no rinde cuenta de lo que debe, ¿no? Y termino con esto está solo en español, pero traductores lo podrán poner sencillamente con algunas preguntas, le puse así, algunas preguntas orientativas clave en orden a ayudar a imaginar en concreto cómo por ejemplo, en una institución, y también en la Iglesia Católica, ahora pienso en la Iglesia Católica, pienso en el Consejo Pastoral Diocesano, etc. Por ejemplo, la elección de personas, ¿no? Se rige por formas de proceder transparentes, ¿no? Exige, ¿cómo se eligen las personas, por ejemplo, para un Consejo Pastoral Diocesano, ¿no? O para otros cargos, ¿no? Incluso la selección de obispos, ¿no? ¿Cómo se eligen las personas? Esas formas de proceder son transparentes. Una segunda pregunta podría ser esta. ¿Existen formas de rendición de cuentas, es decir, modalidades o espacios en que se explican y justifican decisiones sacando a la luz la argumentación que las motiva por parte de los distintos responsables de áreas de gobierno? El que lidera frecuentemente tiene el derecho a tomar decisiones, pero tiene el deber de explicar sus decisiones. Tiene que explicar la justificación, tiene que compartir información de por qué motivo, cuál es el argumento que te motiva a tomar esta decisión, ¿no? Eso es muy importante, esperarlo del Papa, de los obispos, de los presbíteros, de quienes legítimamente, de todos quienes ocupan forma de liderazgo en la Iglesia. Tomen las decisiones que les resultan legítimas, pero
transparenten sus decisiones, expliquen por qué las toman, ¿no? Por esto un asunto clave es compartir información, ¿no? Esconder información, retasear información, no compartir información. Eso es una práctica extremadamente viciosa, ¿no? Y muy contraria a esta forma de liderazgo sobre la que estamos hablando, ¿no? La práctica habitual de compartir información. Es verdad que no todo puede decirse cuando se refiere a determinadas personas, etc., pero debe ser muy clara que la línea y la conducta de liderazgo de un gobierno, de una institución, es de personas que comparten información, porque compartir información es compartir poder, ¿no? Es permitir que otros miren y revisen nuestra institución, ¿no? Y por eso son tan importantes mecanismos de evaluación periódica, ¿no? Las personas que ejercemos cualquier tipo de liderazgo debemos ser personas acostumbradas, a personas que de buen grado se someten a la mirada de los otros, ¿no? Sea en la institución que sea, ¿no? Un obispo que preside una diócesis, un presbítero que preside una parroquia, un director de escuela que preside una organización, etc., ¿no? Y este otro punto también es importante, ¿no? Pensando en la vida de la Iglesia, compartir información con otras instancias de la vida diocesana. Por ejemplo, quienes forman en los seminarios los candidatos al ministerio presbiteral, ¿no? Claro, son directamente responsables de la formación de los presbíteros de una diócesis. Deben compartir información con toda, es un asunto de toda la diócesis, ¿no? No solo de ellos, ¿no? Por eso la información no es solo a los que pertenecen inmediatamente a la misma institución, sino al conjunto de la vida diocesana, ¿no? Por ejemplo, aquí un punto clave, tampoco está en el derecho, todos los años debe haber un informe en la diócesis público sobre cómo se maneja el dinero, las finanzas, ¿ve? Es un liderazgo evangélico, ¿no? Al modo de Jesús, pero según los estándares de nuestro tiempo, ¿no? Ese doble criterio, ¿no? Acorde al evangelio, acorde a los estándares humanistas de nuestro tiempo. Y dos últimas características: debe haber formas en que las personas de una comunidad puedan presentar objeciones, quejas, pedir explicaciones. ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Por qué se nombró esta persona? ¿Por qué se hizo este gasto? ¿Cuál es el plan del proyecto de catequesis? Etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que haber formas previstas, no solo dejadas, esto es clave, no solo dejadas a la buena voluntad de quien gobierna, sino formas previstas, incluso jurídicamente, ¿no? Y por eso a la pregunta final que puede orientar una institución que bien liderada, bien gobernada, ¿no? Es si las distintas fases de una rendición de cuentas están presentes en la conciencia de los miembros de todo un espacio eclesial, ¿no? Todo el pueblo de Dios, ¿eh? Tiene derecho a estar informado, a participar, a compartir decisiones, etc. Todo el pueblo de Dios es responsable de la vida de la Iglesia en cada región, ¿no? Y esto, como les digo, eso debe estar regulado jurídicamente. No pueden ser iniciativas dejadas a la mera voluntad. Las reformas de la Iglesia en el siglo XXI o son reformas jurídicas, también jurídicas, o no son reformas eficaces, ¿no? Esto es importante para todo el proceso sinodal de la Iglesia. No solo conversión personal, por supuesto,
conversión espiritual y personal, conversión pastoral. Pero esa conversión debe plasmarse en la forma como esta comunidad se organiza, cómo se gobierna, cómo procede, ¿no? Bien, esto es un rápido panorama sobre esta palabrita clave, que naturalmente en la Iglesia Católica hoy no tenemos que asumir acríticamente, copiando modelos políticos. No, de ninguna manera. Tenemos que nuestros criterios es ante todo el Evangelio, pero aprendiendo de las formas políticos culturales de nuestro tiempo, ¿no? Y accountability, desde ese punto de vista, es un asunto clave para la reforma de la Iglesia, para el proceso de sinodalización sobre el cual en este curso estamos conversando. Muchas gracias.